La figura del mariscal de campo en Alemania, o Generalfeldmarschall, representa el rango militar más alto de la Wehrmacht, otorgado por Adolf Hitler en reconocimiento a méritos excepcionales en el campo de batalla. Este título fue conferido únicamente a un selecto grupo de generales durante la Segunda Guerra Mundial, quienes comandaron ejércitos y decidieron el destino de millones. Pero tras la caída del Tercer Reich, la vida de estos mariscales se tornó sombría y compleja. Así, Hermann Göring fue capturado por las fuerzas aliadas y se suicidó antes de ser juzgado en Nuremberg. Wilhelm Keitel, otro mariscal destacado, fue condenado a muerte y ejecutado tras ser hallado culpable de crímenes de guerra. En contraste, Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, se vio obligado a elegir entre el suicidio o enfrentar un juicio que deshonraría a su familia. Optó por la muerte digna, dejando tras de sí una leyenda que aún perdura. Ellos fueron algunos de los más conocidos, pero existen otros casos igual de interesantes por escudriñar. Walter von Brauchitsch, por ejemplo, fue uno de los nombres más resonantes en la Wehrmacht. Vio cómo su vida y su carrera militar decaían sin freno al acercarse el fin de la guerra. A finales del 41, la gran derrota alemana en la batalla de Moscú selló su destino. Hitler, enfurecido, lo destituyó, culpándolo del fracaso de la Operación Barbarroja. Después de su destitución, el campo de batalla quedó fuera de su vida, pero la lucha personal apenas comenzaba. Brauchitsch ya había sufrido un infarto a inicios de ese año, un episodio que había puesto en evidencia su frágil salud, misma que se vio aún más deteriorada tras la presión implacable de los meses de combate. Su corazón débil y el constante agotamiento mental hacían de cada día una carga más difícil de soportar. Sin embargo, tras ser relegado a un segundo plano, Hitler tomaba control directo del mando militar y Brauchitsch fue puesto en situación de reserva, y su figura, antaño emblemática, comenzó a desvanecerse en el trasfondo de la guerra. Se recluyó en su residencia cerca de Berlín, donde contempló desde la distancia cómo el conflicto se tornaba cada vez más desesperanzador para las fuerzas alemanas. Los días de victoria y expansión iban quedando atrás, y la realidad del colapso era innegable. La relación con el Führer y con el Partido Nacional Socialista, por su parte, seguía siendo tensa. La lealtad que en su momento mostró hacia Hitler, un líder que lo había destituido en un arranque de furia, marcó gran parte de su legado. En lo que respecta a su vida personal, también había experimentado cambios significativos. Se había divorciado de su primera esposa, Elisabeth von Karstedt, en 1938 y se casó con Charlotte Rufer poco después. A pesar de sus logros militares, sus vínculos familiares también estaban marcados por tensiones, ya que algunos miembros de su familia estaban involucrados en movimientos de resistencia contra los nazis. Cuando las tropas aliadas irrumpieron en Alemania, von Brauchitsch, ya apartado de cualquier función oficial, intentó salvar lo poco que le quedaba y huyó hacia el oeste. Su salud y sus fuerzas estaban en ruinas, pero también comprendía que el pasado no le permitiría permanecer oculto para siempre. Finalmente, en mayo de 1945, apenas concluida la guerra, fue capturado por las fuerzas británicas. Tras su captura, von Brauchitsch fue trasladado a un campo de prisioneros de guerra en Gales del Sur. Allí, aguardaba el inicio de su proceso judicial, como tantos otros líderes del régimen nazi, quienes enfrentaban cargos de crímenes de guerra y atrocidades cometidas bajo su mando. Los juicios de Nuremberg se perfilaban como el gran escenario en el que la historia emitiría su veredicto, y Brauchitsch esperaba su turno en la lista de acusados. No obstante, mientras aguardaba, su salud continuó deteriorándose de manera alarmante. Las secuelas de su infarto se habían vuelto más graves y los meses en cautiverio no hacían más que empeorar su condición física. Durante su estancia en el campo de prisioneros, el antiguo mariscal de campo se hallaba atrapado en la lenta agonía de su cuerpo desgastado. Aún así, el proceso judicial que lo esperaba marcaba un cierre sombrío para una vida entregada a la milicia, aunque se dice que en sus últimos momentos de conciencia, von Brauchitsch asumió su destino con resignación. Eventualmente, fue trasladado a Alemania, donde aguardaría su posible enjuiciamiento, pero el destino tenía otros planes para él. Nunca llegó a presentarse ante el tribunal,
pues su estado de salud se convirtió en una barrera insalvable. El 18 de octubre de 1948, la vida del antiguo mariscal llegó a su fin en un hospital militar de Hamburgo, aquejado de una neumonía que, en sus debilitadas condiciones, resultó letal. La muerte de Brauchitsch se percibió como un desenlace justo para algunos, quienes lo veían como una representación de las fallas estratégicas del régimen nazi y de la ceguera que llevó a Alemania a la ruina. No obstante, para otros, su figura evocaba los triunfos iniciales de la Wehrmacht, la expansión arrolladora que había marcado el comienzo de la guerra y que había mantenido al mundo en suspenso. Von Lieb y Leningrado, el asedio que condenó a un mariscal. Wilhelm Ritter von Lieb, un mariscal de campo alemán, se destacó como comandante de importantes operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. Su trayectoria, marcada tanto por éxitos militares como por fracasos y controversias, tuvo su desenlace en los últimos días de la guerra y las posteriores consecuencias legales. Al inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética, conocida como la Operación Barbarroja, von Lieb fue designado comandante del Grupo de Ejércitos Norte. Su misión era avanzar rápidamente y tomar la estratégica ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, que representaba un centro crucial tanto por su valor simbólico como por sus recursos industriales. Inicialmente, el asedio parecía un avance importante para el ejército alemán, pero rápidamente se transformó en una lucha prolongada y feroz. Los defensores de Leningrado, dirigidos por el general soviético Georgi Zhukov, montaron una defensa tenaz que resistió los intentos alemanes de quebrar las líneas. Las fuerzas de von Lieb comenzaron a sufrir el rigor de las bajas temperaturas, la falta de suministros adecuados y la intensa resistencia del Ejército Rojo, lo que complicaba cada vez más los intentos de tomar la ciudad. Para finales de ese año, la ofensiva alemana en la Unión Soviética enfrentaba un panorama sombrío y el alto mando alemán comenzó a priorizar otros frentes, como el de Moscú. En diciembre, Adolf Hitler dio la orden de suspender las operaciones ofensivas en Leningrado, optando por mantener un bloqueo sobre la ciudad en lugar de arriesgar más recursos en una batalla urbana. Esta decisión, aunque evitó una masacre directa dentro de Leningrado, prolongó el sufrimiento de sus habitantes, que padecieron una escasez extrema de alimentos, temperaturas gélidas y ataques aéreos y de artillería constantes. Con el cambio de estrategia, von Lieb perdió control operativo sobre el asedio. A comienzos del año siguiente, tras el fracaso de múltiples intentos de romper las defensas soviéticas y las pérdidas crecientes en sus fuerzas, fue relevado de su mando. Su retiro del mando fue una amarga caída, y aunque no enfrentó mayores sanciones inmediatas, el impacto de sus decisiones en el asedio le traería consecuencias duraderas. Tras el fin de la guerra, von Lieb, al igual que otros altos mandos del ejército alemán, fue arrestado por las autoridades de ocupación estadounidenses. Las fuerzas aliadas comenzaron una investigación sobre las acciones de von Lieb. En este particular, las condiciones de vida durante el asedio, donde murieron más de 1 millón de civiles soviéticos debido a la falta de alimentos y los constantes bombardeos, generaron acusaciones de crímenes de guerra. Aunque von Lieb insistía en que había seguido órdenes superiores y que su objetivo era estrictamente militar, la devastación y el sufrimiento provocados durante el asedio planteaban preguntas éticas y legales complejas. Las pruebas presentadas contra von Lieb incluían su responsabilidad en la implementación del decreto Barbarroja, una directiva emitida para facilitar actos atroces contra civiles soviéticos y prisioneros de guerra. A pesar de que argumentó que no había emitido órdenes explícitas para la ejecución de civiles, su rol como comandante durante el asedio de Leningrado y su aceptación de las directivas de Barbarroja lo pusieron en el centro del proceso. El tribunal condenó a von Lieb por su participación en actos de violencia excesiva y en el trato inhumano de civiles durante el asedio, aunque su defensa destacó que no era él directamente quien había ejecutado esas atrocidades. La sentencia fue relativamente leve en comparación con otros acusados, 3 años de prisión, los cuales se consideraron cumplidos por el tiempo que había pasado en custodia durante el proceso de juicio. Tras su liberación, von Lieb vivió en relativa calma en Baviera, alejándose de la vida pública y militar. Evitó participar en debates o actividades políticas que lo vincularan al pasado bélico de Alemania
y su existencia en la posguerra transcurrió de manera discreta. Residente en la localidad bávara de Füssen, sus últimos años estuvieron marcados por el anonimato y una aparente reflexión silenciosa sobre su papel en una guerra que había transformado radicalmente Europa. Wilhelm Ritter von Lieb falleció el 29 de abril de 1956 en la ciudad en la que vivía. Su entierro se llevó a cabo en el cementerio Waldfriedhof Soln, donde sus restos descansan lejos del foco público y mediático que había marcado los años de su carrera militar. Su muerte pasó sin mucha repercusión, ya que el tiempo y la distancia habían disminuido el interés en figuras militares como él, cuyas contribuciones, aunque significativas en términos tácticos, quedaron empañadas por las controversias morales y éticas de su actuación durante la guerra. Sin gloria ni juicio, la triste retirada de Rundstedt tras la guerra. En septiembre del 44, en un intento por frenar el avance de los aliados en el frente occidental, Hitler volvió a designar a Rundstedt como comandante en jefe en el oeste. En este rol fue responsable nominal de la ofensiva de las Ardenas, conocida también como la Batalla de las Ardenas o la Batalla del Bulge. A pesar de que Rundstedt tenía grandes reservas sobre la viabilidad de esta operación, debido a las limitaciones de recursos y al poderío militar de los aliados, cumplió con su deber. Sin embargo, Rundstedt se sentía cada vez más impotente en su cargo, ya que su autoridad en la planificación y ejecución de la ofensiva era prácticamente inexistente. En sus palabras, comentó que su único poder real en este rol era cambiar la guardia en la puerta, lo cual ilustraba su limitada influencia en las decisiones estratégicas. A pesar de sus advertencias y reservas, la operación se llevó a cabo con resultados devastadores para las fuerzas alemanas. Para marzo de 1945, Hitler decidió destituir a Rundstedt por tercera y última vez, dejándolo al margen en los días finales del conflicto. Tras su destitución, Rundstedt se retiró de la actividad militar, pasando sus últimos días de la guerra en un relativo aislamiento. Pocos días antes de la rendición de Alemania, fue capturado por tropas estadounidenses cerca de Bad Tölz, en Baviera. Luego de este evento, Rundstedt fue entregado a las autoridades británicas, que decidieron mantenerlo en custodia. Durante los primeros años de su detención, los aliados debatieron si someterlo a juicio por crímenes de guerra, en especial debido a su papel en diversas campañas militares y su participación en la ocupación de territorios donde se cometieron atrocidades. No obstante, a diferencia de otros oficiales de alto rango que fueron procesados, Rundstedt no fue llevado ante los tribunales. Para 1949, después de unos años bajo custodia, los británicos decidieron liberarlo debido a su deteriorada salud, poniendo fin a cualquier intención de juicio en su contra. Rundstedt había envejecido rápidamente y mostraba signos de fatiga, desgaste físico y emocional. Con todo ello, la liberación no implicaba una absolución. Tras su liberación, Gerd von Rundstedt se trasladó a Alemania Occidental, donde comenzó una vida modesta en Hannover-Klefeld. Pasó sus días en un pequeño apartamento en el tercer piso, ubicado sobre una tienda de zapatos, lo que marcaba un contraste enorme con su estatus anterior como uno de los más importantes líderes militares del Tercer Reich. Rundstedt enfrentó también profundas pérdidas personales. Durante sus años de reclusión y sus primeros meses de vida en libertad, sufrió la muerte tanto de su esposa como de su hijo, lo que afectó profundamente su ánimo. La derrota alemana, junto con la pérdida de sus seres queridos, lo sumió en una amarga tristeza. Además, su declive físico y la falta de un rol activo en la nueva sociedad alemana hicieron que sus últimos años transcurrieran en soledad y amargura. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que optaron por escribir sus memorias, Rundstedt decidió no dejar un registro escrito de sus experiencias, manteniendo en cambio un perfil bajo y evitando la exposición pública. Falleció el 24 de febrero del 53, a los 77 años en Hannover. La noticia de su muerte no fue recibida con gran notoriedad, dado el cambio de la situación política y militar en Alemania. El funeral de Rundstedt fue, al igual que sus últimos años, una ceremonia sobria y carente de la pompa que alguna vez rodeó su figura. No hubo honores militares, ya que Alemania Occidental aún no contaba con un ejército formal. En lugar de un carruaje de armas,
El ataúd fue transportado en una sencilla carreta tirada por caballos, y los pocos antiguos oficiales de la Wehrmacht que asistieron vestían sombreros de copa en lugar de sus gorras militares. El reverendo Ernst Strasser, quien ofició el servicio fúnebre, pronunció unas palabras que resonaron entre los asistentes. «Estamos enterrando al último de los grandes prusianos», con lo cual destacaba la desaparición de una generación de oficiales caracterizados por un rígido sentido del deber y una disciplina férrea, representativos del antiguo espíritu prusiano. Balcanes en llamas. El implacable adiós de von Weichs. Maximilian von Weichs fue un mariscal de campo alemán de alto rango. Vivió los últimos años de la Segunda Guerra Mundial enfrentando una serie de desafíos críticos que terminaron marcando el final de su carrera militar y su vida. Al inicio del 45, von Weichs fue asignado a supervisar la retirada de las tropas alemanas desde Grecia y Yugoslavia, países que Alemania había ocupado desde los primeros años de la guerra. No obstante, el panorama no era alentador para la potencia del eje. Las fuerzas alemanas sufrían graves carencias de suministros y personal, y los soldados estaban exhaustos después de años de enfrentamientos continuos. Con las tropas aliadas avanzando desde varias direcciones y la inminente derrota de Alemania, el ejército bajo el mando de von Weichs se desmoronaba, y las fuerzas que controlaba en los Balcanes se volvieron un objetivo fácil para las guerrillas locales, que se habían fortalecido y organizado para aprovechar la debilidad de los ocupantes. La retirada desde Yugoslavia, uno de los eventos más significativos de esta fase final, se realizó en condiciones extremadamente difíciles, bajo constantes ataques de los partisanos y con la presión de las tropas soviéticas que avanzaban hacia la región. El ejército alemán perdió gran parte de su cohesión. Los soldados se encontraban dispersos y mal organizados, y las bajas eran altas tanto en hombres como en equipo. Von Weichs, que intentaba mantener el control sobre sus tropas, se encontraba cada vez más presionado, y para marzo del mismo año, su liderazgo comenzó a ser cuestionado debido a la situación caótica en que se encontraban las fuerzas alemanas en retirada. Finalmente, el día 25 de ese mes, von Weichs fue relevado de su mando, poco antes de que las defensas alemanas colapsaran definitivamente. Con la derrota de Alemania y el colapso del Tercer Reich, von Weichs fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Como muchos altos mandos alemanes, su historial en el conflicto levantó sospechas de posibles crímenes de guerra, en especial por su papel en las operaciones contra los partisanos en los Balcanes. Esta región había sido escenario de cruentas represalias y medidas de control extremadamente duras por parte de las tropas alemanas, que intentaban sofocar cualquier resistencia civil. Las fuerzas estadounidenses encargadas de su custodia incluyeron a von Weichs en los procesos legales que se llevaron a cabo tras el fin de la guerra, como los juicios de Nuremberg. Von Weichs fue programado para enfrentar un juicio donde se evaluarían sus actos y las órdenes emitidas bajo su mando, pero su situación se complicó debido a problemas de salud que arrastraba desde los últimos años de la guerra. Para este punto, su estado de salud se había deteriorado significativamente. Durante su tiempo en custodia, padeció varias complicaciones y debido a sus condiciones médicas, fue retirado del proceso judicial antes de que se pudiera emitir un veredicto. Esto le permitió evitar el juicio y cualquier condena formal. Lo cierto es que, de haberse celebrado el juicio, su figura, como la de otros altos mandos alemanes de la época, estaba marcada por la dualidad entre su habilidad táctica y la responsabilidad en las brutales campañas que se llevaron a cabo en nombre del Reich. A medida que avanzaba su recuperación, von Weichs fue liberado de la custodia estadounidense y se le permitió regresar a la vida civil en la recién establecida Alemania Occidental, donde la situación política y social aún era incierta y los ecos de la guerra seguían siendo profundos. Se estableció en Bonn, en lo que se había convertido en la nueva capital de la República Federal de Alemania. Allí vivió en relativa tranquilidad, alejado de la esfera pública y sin volver a involucrarse en asuntos militares o políticos. En sus últimos años, se mantuvo al margen de los debates sobre el pasado militar alemán y evitó en la medida de lo posible la exposición pública, consciente de la complejidad y controversia que rodeaban a su figura debido a su rol durante el conflicto. En lugar de abogar por una justificación de sus acciones,
optó por mantener un perfil bajo, enfocándose en su vida familiar y en la administración de su propia salud, que continuaba siendo una preocupación constante. A diferencia de otros colegas que enfrentaron juicios y condenas, su retiro en los años posteriores a la guerra le permitió eludir una revisión completa de su rol en las acciones del ejército alemán en los Balcanes, lo cual dejó una imagen ambigua y un legado histórico que todavía suscita análisis y cuestionamientos. El 27 de septiembre del 54, casi 9 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Maximilian von Weichs falleció a la edad de 72 años en Bonn, Alemania Occidental. Su legado permaneció como una fuente de debate. Mientras algunos historiadores y sectores de la sociedad lo consideraban un militar destacado que había desempeñado un papel crucial en la maquinaria de guerra alemana, otros lo señalaban como un participante directo en las políticas represivas que resultaron en violaciones significativas a los derechos humanos en los Balcanes. La muerte en silencio, la última estación de von Küchler en Alemania Occidental. El mariscal de campo del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, Georg von Küchler, enfrentó una serie de adversidades y fracasos durante los últimos días del conflicto. Asumió el mando del Grupo de Ejércitos Norte, encargado del sitio de Leningrado, una campaña que comenzó en 1941 y que se prolongó durante casi 900 días. Las fuerzas bajo su mando sometieron a la ciudad a un bloqueo severo, que resultó en una devastadora hambruna y numerosas bajas civiles. Sin embargo, a medida que el Ejército Rojo se fortalecía y los recursos alemanes se debilitaban, el sitio comenzó a tambalearse. A principios del 44, la situación se tornó insostenible. Las fuerzas soviéticas lanzaron una serie de contraofensivas con el objetivo de liberar la ciudad y recuperar territorio. Frente a una creciente presión, von Küchler enfrentó dificultades para mantener la posición de sus tropas, cada vez más diezmadas y desorganizadas. El terreno que había sido ganado durante años de lucha fue perdido en cuestión de semanas. Este retroceso marcó un punto de inflexión en el frente oriental, mostrando el desgaste del ejército alemán y el fin de la ventaja militar que habían mantenido en años anteriores. En enero del 44, tras no poder estabilizar las líneas defensivas, von Küchler fue destituido de su puesto. Fue reemplazado por el general Walter Model, en un intento por parte del alto mando alemán de reforzar las posiciones y detener el avance soviético. La decisión de remover a von Küchler fue un golpe significativo para su carrera, puesto que simbolizaba su incapacidad para cumplir con las exigencias de la situación en una etapa crítica del conflicto. Después de la rendición alemana en mayo del 45, von Küchler fue arrestado por las fuerzas de ocupación estadounidenses. Los aliados comenzaron a investigar las actividades de los comandantes alemanes durante el conflicto, especialmente las operaciones en el frente oriental, donde los abusos y crímenes de guerra habían sido extensamente documentados. Von Küchler fue señalado directamente por su papel en las atrocidades cometidas en la Unión Soviética, en particular en relación con la brutalidad del sitio de Leningrado y el tratamiento inhumano hacia los prisioneros de guerra soviéticos y civiles. En 1948, von Küchler fue llevado a juicio en los denominados Juicios de Comandantes Supremos. Fue enjuiciado por sus decisiones militares y su participación en acciones que resultaron en la muerte de miles de personas bajo su mando o con su autorización. Durante el juicio, se presentaron pruebas de su conocimiento y participación en órdenes que resultaron en la ejecución de prisioneros y en la implementación de políticas represivas hacia civiles en los territorios ocupados. El tribunal encontró a Georg von Küchler culpable de varios cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia fue de 20 años de prisión, una condena que, aunque menos severa que la de algunos de sus colegas, significaba un reconocimiento de su responsabilidad en las acciones cometidas durante su mandato. Fue trasladado a la prisión de Landsberg, donde cumpliría su condena junto con otros altos oficiales alemanes. La estancia en prisión de von Küchler fue relativamente tranquila en comparación con otros prisioneros, pues debido a su edad avanzada y su estado de salud, las condiciones de su encarcelamiento fueron moderadas. A pesar de todo, el tiempo en prisión fue una etapa de reflexión y aislamiento
en la que vio desmoronarse la imagen que alguna vez había proyectado como un respetado mariscal de campo. En febrero del 55, después de cumplir aproximadamente 7 años de su condena, von Küchler fue liberado debido a motivos de salud, en el marco de una serie de liberaciones tempranas que las autoridades aliadas permitieron para prisioneros de avanzada edad y con enfermedades. Tras su liberación, von Küchler regresó a Alemania Occidental, donde intentó llevar una vida discreta, alejado de la atención pública y del escrutinio que su pasado generaba. De esa manera, los años posteriores a su liberación estuvieron marcados por un bajo perfil. Von Küchler evitó el contacto con círculos militares o políticos y no volvió a participar en la vida pública. Residió en la tranquila localidad de Garmisch-Partenkirchen, donde vivió el resto de su vida sin hacer comentarios ni participar en debates sobre la guerra o su papel en ella. Su silencio respecto a los años de conflicto y su condena en los juicios generaron opiniones divididas en la sociedad alemana, que se debatía entre el deseo de olvidar los horrores del conflicto y la necesidad de recordar y asumir las responsabilidades del pasado. Finalmente, el 25 de mayo de 1968, Georg von Küchler falleció a los 86 años. Su muerte pasó relativamente desapercibida en la Alemania de posguerra, que ya había cambiado mucho desde sus días de prominencia militar. No se celebraron ceremonias públicas en su honor, ni se realizaron reconocimientos por sus contribuciones en tiempos de guerra. Su fallecimiento simplemente fue visto como el fin de una era de comandantes que representaron la maquinaria militar alemana, marcada por una ambición expansionista que había tenido consecuencias devastadoras para Europa. De la gloria al tribunal, la derrota y condena de Wilhelm List. Wilhelm List, un destacado mariscal de campo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pasó de ser un líder militar prominente a enfrentar una serie de dificultades personales y legales en sus últimos años, especialmente a partir del ocaso del conflicto. Construyó una carrera distinguida en el ejército alemán, participando en varias campañas estratégicas que incluían las invasiones de Polonia, Francia y los Balcanes. No obstante, las tensiones y fracasos estratégicos comenzaron a marcar su trayectoria cuando, en septiembre del 42, fue relevado de su mando en la campaña de verano en la Unión Soviética. Las diferencias con Hitler y las decisiones militares que resultaron poco efectivas en el frente oriental lo llevaron a la marginación en un momento crítico de la guerra. Para principios del 45, Alemania se enfrentaba a una presión militar arrolladora tanto en el frente oriental con el avance soviético, como en el frente occidental con el avance de las fuerzas aliadas. En este contexto, List, ya apartado de las operaciones militares, se encontraba confinado en su hogar, aislado de las decisiones importantes y de cualquier participación relevante en la lucha que continuaba en los diversos frentes. A medida que las unidades alemanas en distintos puntos comenzaban a rendirse en masa ante el imparable avance de los aliados, List veía los toros detrás de la barrera, incapaz de contribuir o de intentar cambiar la situación. Poco después de la rendición oficial de Alemania, Wilhelm List fue arrestado por las fuerzas aliadas, que, como parte de las medidas de posguerra, procedieron a capturar a los principales líderes militares y políticos del régimen nazi. Tras ser detenido, fue identificado rápidamente como uno de los oficiales de alto rango involucrados en la conducción de operaciones y estrategias militares que, bajo la ocupación nazi, llevaron a cabo acciones de represión y represalias en varios territorios ocupados, especialmente en Yugoslavia y Grecia. La ocupación de estos países estuvo marcada por una serie de políticas represivas en respuesta a la resistencia local. En varios casos, las tropas alemanas, bajo el mando de List, recurrieron a la ejecución de rehenes y otras prácticas severas para sofocar la insurgencia, lo cual fue considerado por los aliados como un claro abuso de poder y una violación de los derechos humanos. 2 años después de la rendición alemana, Wilhelm List fue llevado a juicio en el llamado Juicio de los Rehenes. El tribunal lo acusó a él y a otros altos oficiales de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, principalmente debido a las tácticas brutales implementadas durante la ocupación en Yugoslavia y Grecia. Durante el juicio, List mantuvo que no había ordenado directamente las ejecuciones de rehenes, aunque sí aceptó haber tenido responsabilidad sobre las tropas que las ejecutaron.
La defensa argumentó que el mariscal no tenía un control total sobre las acciones individuales de sus subordinados y que, en gran medida, seguía órdenes de la cadena de mando militar. Sin embargo, el tribunal determinó que, en su posición como comandante, List tenía un grado significativo de responsabilidad sobre las acciones llevadas a cabo bajo su mando. En febrero del año siguiente, fue condenado a cadena perpetua, una sentencia que reflejaba la gravedad de los cargos y la responsabilidad atribuida a los líderes nazis en la implementación de políticas represivas en los territorios ocupados. Tras su sentencia, Wilhelm List fue encarcelado para cumplir su condena, aunque su estado de salud comenzó a deteriorarse progresivamente durante los primeros años de reclusión. La vida en prisión fue difícil y las condiciones adversas contribuyeron al agravamiento de su salud, lo que impulsó a sus abogados y familiares a solicitar su liberación anticipada. En diciembre del 52, después de más de 4 años en prisión, List fue liberado bajo razones humanitarias debido a su deteriorada condición médica. Su liberación no significó una rehabilitación de su imagen, ya que pese a las críticas y controversias, su figura quedó inevitablemente asociada con los crímenes del régimen nazi. Después de su liberación, Wilhelm List se retiró de la vida pública y adoptó un perfil bajo, optando por no involucrarse en actividades militares o políticas. Se mantuvo en Alemania, viviendo en relativa tranquilidad y en completa discreción, evitando cualquier tipo de protagonismo o declaraciones públicas sobre su pasado. Durante los años siguientes, su nombre quedó relacionado con la política represiva y el carácter de las ocupaciones militares nazis en los Balcanes, lo cual dejó una huella indeleble en la percepción histórica de su figura. A medida que los juicios de Nuremberg y otros tribunales internacionales consolidaban la memoria y el juicio sobre las figuras militares nazis, la vida de List pasó a un segundo plano en el ámbito mediático e histórico, contrastando enormemente con la prominencia que alguna vez tuvo en los años de apogeo del Tercer Reich. Su caso fue utilizado en varios contextos académicos y legales como ejemplo de la responsabilidad de los oficiales militares en los crímenes de guerra, y su figura se convirtió en una referencia sobre la línea de mando y la ejecución de órdenes en conflictos armados. Finalmente, Wilhelm List falleció el 17 de agosto de 1971, a los 91 años, cerrando una vida marcada por la transición desde el estrellato militar a la condena y la infamia. Su muerte no despertó grandes repercusiones ni homenajes, reflejando la aceptación general de su papel en una de las etapas más oscuras de la historia alemana. Cadenas y arrepentimiento. La última batalla de Paul von Kleist en el corazón de la Unión Soviética. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal de campo Paul Ludwig Ewald von Kleist se encontraba en una situación cada vez más insostenible. Su habilidad para comandar unidades blindadas y su rol en las rápidas invasiones de Europa al inicio de la guerra le habían otorgado prestigio y reconocimiento en los círculos militares. No obstante, como muchos otros líderes de alto rango de la Wehrmacht, su caída fue igualmente rápida y definitiva. Con el avance de las fuerzas aliadas en el oeste y la presión imparable del Ejército Rojo en el este, el liderazgo de Kleist y su responsabilidad en el primer ejército Panzer lo ubicaban en el centro de una tormenta de fuego que ya no se podía contener. Para mayo del 45, la derrota de Alemania era evidente y las tropas alemanas comenzaron a replegarse desordenadamente. Kleist, veterano y experimentado comandante, intentó evitar la captura organizando una posible ruta de huida, pero el 8º día de ese mes, la rendición oficial de Alemania llegó y Kleist fue finalmente capturado por las fuerzas estadounidenses en la localidad bávara de Mitterfels. La captura de Kleist no fue precisamente heroica. Las tropas aliadas encontraron entre sus pertenencias varias maletas preparadas, lo que sugería que había estado planeando su escape en caso de derrota. Este intento de huida, aunque infructuoso, reflejaba el estado de desesperación de muchos altos mandos nazis en esos momentos. En los primeros días de su captura, Kleist fue sometido a interrogatorios por parte de los oficiales estadounidenses. Durante estas sesiones, expresó abiertamente sus críticas hacia Adolf Hitler, responsabilizándolo por la derrota alemana y cuestionando las decisiones estratégicas que habían conducido a Alemania al borde de la destrucción.
Según las declaraciones de Kleist, uno de los factores que selló el destino del Tercer Reich fue el poder aéreo de los aliados, el cual devastó ciudades, infraestructuras y líneas de suministro alemanas. Con todo ello, el cautiverio de Kleist bajo custodia estadounidense fue breve. A medida que los aliados definían sus planes para el juicio y castigo de los oficiales nazis, Kleist fue trasladado a Yugoslavia, donde las autoridades lo acusaron de crímenes de guerra en el contexto de la ocupación alemana. 3 años más tarde, un tribunal yugoslavo lo condenó a 15 años de prisión, encontrándolo culpable por la represión y los abusos cometidos bajo su mando durante las operaciones militares en los Balcanes. Aunque Kleist intentó defenderse argumentando que él no había ordenado actos criminales de manera directa, el tribunal lo responsabilizó de los crímenes cometidos por sus tropas en territorios ocupados. Tras la sentencia en Yugoslavia, Kleist fue extraditado nuevamente, esta vez a la Unión Soviética, donde se esperaba que enfrentara otro juicio, ya que el Ejército Rojo había sufrido fuertemente por las ofensivas que él había liderado durante las etapas iniciales de la Operación Barbarroja. En esta ocasión, la situación de Kleist empeoró, pues los soviéticos no dudaron en imponer un castigo ejemplar para quien había dirigido las fuerzas que avanzaron brutalmente en sus tierras. En un tribunal soviético, Kleist fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de guerra, una sentencia que en la práctica resultaría ser de por vida debido a su avanzado estado de salud y las duras condiciones de su encarcelamiento. Encerrado en la prisión central de Vladimir, una de las más duras de la Unión Soviética, Kleist se enfrentó a un destino sombrío. Las condiciones en este lugar eran extremadamente adversas, y la salud de Kleist, quien ya contaba con más de 70 años, comenzó a deteriorarse rápidamente. La prisión estaba destinada principalmente a prisioneros políticos y de guerra, y su reputación era temida debido a las condiciones de confinamiento y la falta de acceso adecuado a atención médica. Los largos años de guerra y la edad avanzada le pasaron factura rápidamente, y la arteriosclerosis que padecía se agravó considerablemente, provocándole un dolor constante y limitaciones físicas. Durante su encarcelamiento, Kleist mantenía una postura de resignación, pero también de incredulidad. En sus conversaciones con otros prisioneros, se dice que defendía su papel en la guerra como un mero cumplimiento de su deber militar, argumentando que siempre había seguido las normas y códigos de la guerra. Sin embargo, sus declaraciones eran vistas con escepticismo, pues las órdenes que él ejecutó y sus tácticas ofensivas habían resultado en innumerables víctimas civiles y en el sufrimiento de millones de personas, especialmente en el frente oriental. Los últimos años de vida de Kleist fueron una mezcla de enfermedad, aislamiento y la realidad aplastante de una vida dedicada a un régimen que ahora era recordado con odio y horror. El 13 de noviembre del 54, Paul Ludwig Ewald von Kleist falleció en la prisión de Vladimir, cerca de Moscú. Oficialmente la causa de muerte fue un fallo cardíaco, probablemente agravado por la arteriosclerosis y las duras condiciones de vida en el penal. Tenía 73 años al momento de su muerte, y su cuerpo fue enterrado en un lugar no especificado, sin ceremonia ni reconocimiento alguno. Para el gobierno soviético y gran parte de la comunidad internacional, Kleist era un criminal de guerra más, un símbolo de los horrores perpetrados durante la invasión alemana de la Unión Soviética. El bastón de la vergüenza, la violenta captura de Erhard Milch. Erhard Milch comenzó a perder poder e influencia un año antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente ocupaba un alto cargo como secretario de Estado y como General Luftzeugmeister, lo que lo convertía en el máximo responsable de la producción aeronáutica. No obstante, en junio del 44, Hermann Göring lo despojó de estos roles estratégicos, en una muestra de la cada vez más inestable jerarquía del régimen. A partir de agosto, trabajó en el personal de armamento bajo el mando de Albert Speer, una posición en la que, si bien tenía ciertas responsabilidades, no le otorgaba la relevancia ni el poder de decisión que alguna vez ostentó. En enero del año siguiente, apenas unos meses después, Milch fue finalmente removido de su rol como inspector general de la Luftwaffe. Con este movimiento, perdía su último bastión significativo dentro de la estructura militar.
En este rol, su autoridad estaba limitada y su participación fue poco significativa, reflejando cómo se había desvanecido su influencia. La situación se agravó aún más en marzo, cuando Milch fue colocado en la Führerreserve, una especie de reserva de oficiales sin mando activo. Este estatus era prácticamente un limbo militar para los oficiales de alto rango sin tareas operativas, una medida comúnmente utilizada para aquellos que ya no contaban con la confianza o utilidad del régimen. El 4 de mayo, la suerte de Milch tomó un giro decisivo cuando fue capturado por fuerzas británicas en la costa del Báltico. Con el ejército alemán al borde de la rendición, Milch ya no tenía escape ni oportunidades de influencia en los últimos movimientos bélicos. En el momento de su captura, fue trasladado al puesto de mando del brigadier británico Derek Mills Roberts, quien había sido testigo de las atrocidades cometidas en los campos de concentración. Milch, al encontrarse en presencia del oficial británico, adoptó una actitud altanera y demandó ser tratado con consideración, un comportamiento que Mills Roberts consideró insultante, dada la magnitud de los crímenes cometidos por el régimen al que Milch había servido. La reacción de Mills Roberts fue contundente. En un arrebato de furia, el oficial británico golpeó a Milch con su propio bastón de mariscal de campo, causándole heridas graves y fracturas en el cráneo. Tras este altercado, soldados británicos lo despojaron de sus pertenencias bajo amenaza de arma y lo trasladaron a un campo de detención reservado para prisioneros nazis de alto rango. La caída del régimen nazi trajo consigo los procesos judiciales para los líderes que habían sido capturados. En 1947, Erhard Milch fue juzgado por un tribunal militar estadounidense en uno de los juicios de Nuremberg, donde enfrentó cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La acusación constaba de 3 puntos: el uso de trabajo esclavo y el maltrato de prisioneros de guerra, experimentos médicos en prisioneros de campos de concentración y su participación en políticas inhumanas contra poblaciones civiles. Durante el juicio, el tribunal lo declaró culpable de los 2 primeros cargos, exonerándolo del tercero, que correspondía a los experimentos médicos. La condena fue dura, una sentencia de cadena perpetua dictada el 17 de abril, que lo llevó a cumplir sus primeros años en la prisión de Repdorf. Sin embargo, la condena perpetua no sería definitiva. 4 años más tarde, el alto comisionado de los Estados Unidos en Alemania, John J. McCloy, revisó su caso como parte de un proceso de revisión de las sentencias de varios criminales de guerra. La sentencia de Milch fue conmutada de cadena perpetua a 15 años de prisión. Esta reducción no estaba exenta de controversia, pero fue parte de una tendencia más amplia de alivio en algunas de las sentencias impuestas en los juicios de Nuremberg, en el contexto de la reestructuración política de la posguerra. Finalmente, en el 54, después de cumplir aproximadamente 7 años de prisión, Erhard Milch fue puesto en libertad bajo palabra. Tras su liberación, Milch optó por llevar una vida tranquila y discreta, alejándose del ojo público. A diferencia de otros oficiales y líderes del régimen que, en su retiro, buscaron justificar sus acciones o escribir sus memorias, Milch se mantuvo en un bajo perfil, sin aportar públicamente su versión de los hechos o intentar reinsertarse en la vida política de la posguerra. Milch vivió sus últimos años en Alemania. Los efectos de la guerra y su paso por prisión lo convirtieron en un hombre alejado del prestigio y poder que había tenido, aunque logró una vida libre, algo que muchos de sus contemporáneos no alcanzaron. Su muerte, ocurrida el 25 de enero de 1972 en Düsseldorf, cerró su capítulo en la historia alemana. Había fallecido a los 79 años, en una sociedad que ya había dejado atrás la sombra de la guerra y el régimen que él ayudó a construir.